Damas y caballeros, hoy me gustaría responder 3 dudas sobre el misterioso camino de los libros, y esas 3 dudas son: ¿por qué iniciar a leer? ¿Por dónde empezar a leer? ¿Y es tarde para comenzar? Antes de iniciar a responder, te digo que con el solo hecho de querer iniciar en el camino y de preguntarte cómo comenzar y buscar videos en YouTube o información en Internet de por dónde comenzar, ya estás dando el primer paso. Mira que lo más difícil siempre es comenzar. Ese es el primer reto. Luego el reto es mantenerse en el camino. Ahora sí, primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué iniciar a leer? Resulta que muchas veces no tenemos la convicción de simplemente tomar un libro y leerlo, así como lo hacen los niños, sino que ya el mundo pesa sobre nosotros y también el tiempo. Ya sea por estudios, trabajo, diversiones, también puede que no nos hayamos acercado al camino de los libros y por ello son algo desconocido para nosotros, para nuestra mente, incluso para nuestro espíritu. Y puede que tengamos diferentes tipos de pensamientos sobre los libros, como por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué perdería mi tiempo leyéndome 100, 200, 500 páginas de un libro si ahora existen documentales e información que está al alcance de mi mano? O también podría ser porque la imagen que nos han mostrado desde la escuela, desde el colegio, incluso desde la universidad, sobre los libros, es muy diferente a la realidad de los infinitos caminos literarios que existen. Y aquí es cuando el lector, e incluso el que no ha leído, tiene una base para hacer una crítica a los modelos de educación que hay en los países de baja conciencia y de alta corrupción. Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que hayan profesores que no se han leído siquiera el libro completo del que van a hablar en su clase? Y bueno, asimismo podemos hacernos cientos de preguntas que nos hagan dudar de por qué no nos hemos podido acercar al camino de los libros o de por qué no nos ha llamado la atención este camino. O incluso nos podríamos enfurecer, encolerizar de que un día en nuestra infancia sí quisimos acercarnos, pero vino una persona o de pronto un libro mal elegido y de repente, ¡puf!, nos alejó. Con mucho respeto y con mucho cariño, me gustaría decirte que ya sea que inicies o que retomes en el camino de los libros y de las letras, está bien que te cuestiones de por qué iniciar o para qué iniciar o continuar. Yo lo único que sé, yo lo único que haré será darte algunas razones para que te animes a iniciar o a continuar. Ahora, si eres una persona razonable y un poquito seria, eh, te digo que según la ciencia es muy importante para aquellos que quieren recorrer el camino del conocimiento. Leer es muy importante porque nos ayuda a alcanzar mejores capacidades de comprensión, de solución de problemas o de detección de patrones. Y si eres una persona más sensible ante la vida y más pasional con tu camino, te digo que aparte de las anteriores razones, que por supuesto son muy importantes, te digo que también leer es una forma de soñar, de despertar tu creatividad y tu imaginación. Cuando ves un libro por fuera, se mira solamente como un montón de papel, pero el que tiene la voluntad de tomar ese montón de papel y abrirlo se da cuenta que ese libro es una idea trabajada o una historia de un hombre que quiso compartir sus pensamientos plasmándolos en ese libro. Es como si se estuviese frente a un extraño. Un libro siempre es eso, como estar frente a un extraño. Y ese libro es la oportunidad de conocerse, ¿no? De conocer a ese extraño. Descartes dijo: la lectura de todo buen libro es como una conversación con los hombres que lo han escrito, los hombres más dignos de las edades pasadas. Es una conversación selecta en la cual ellos no nos descubren sino sus mejores pensamientos. James Russell también dijo: los libros son las abejas que llevan el polen de una mente a otra, o sea, esas mentes que tienen la capacidad de compartir algo más, ¿no? De compartir conocimiento. Como podemos ver, los libros han sido lo esencial, han sido el más poderoso alimento de las grandes mentes y de los grandes hombres.
Ahora supongamos que todo lo anterior no te convence y que tú dices, eso a mí no me interesa, lo que yo quiero es generar riquezas y vivir cómodamente, no pasar toda mi vida leyendo y filosofando con otras gentes. Pues te comento con muchísimo respeto que incluso hoy, en el presente, en esta edad moderna y tecnológica en la que vivimos, los grandes empresarios dicen, leer es absolutamente esencial para el éxito. En realidad no dejas de envejecer hasta que dejas de aprender. Lo dijo Bill Gates, empresario estadounidense y multimillonario. En alguna ocasión también, cuando se le preguntó una vez a Warren Buffett, empresario e inversor americano, sobre la clave del éxito, señaló una pila de libros cercanos y dijo, lee 500 páginas como esta todos los días. Así es como funciona el conocimiento, se acumula como el interés compuesto. Todos ustedes pueden hacerlo, pero les garantizo que no muchos de ustedes lo harán. Ahora te pregunto, ¿qué tienen en común los grandes hombres, los filósofos y los grandes empresarios? Lo que tienen en común es la lectura. Alguna vez leí también que tu mente es como un barco, ¿no? Un barco que está seguro en el puerto, pero resulta que no para eso los barcos fueron construidos. Y si tal vez no me comprendes, la parte en la que digo que los libros nos ayudan a soñar y aumentar nuestra creatividad e imaginación, lo digo y sé que aunque suena un poquito muy poético, ¿no? Desde mi experiencia yo puedo decir que gracias a los libros he podido viajar muchísimo mientras estoy sentada en un sillón o leyendo desde mi cama. Por ejemplo, ¿no? Cuando leí la Divina Comedia de Dante Alighieri, imaginé y sentí estar con él y con Virgilio recorriendo todos los círculos del infierno y parte del purgatorio, luego estar con Dante y con su gran amor, su eterno amor Beatriz, que lo lleva a recorrer la dulzura, ¿no? Del paraíso hasta que Dante llega al ser supremo, ¿no? Y comprende muchas cosas en el no lugar y el no tiempo, que, como él lo dice en su libro, son todos los lugares y todos los tiempos. O por ejemplo cuando leía Lovecraft y sentí ese terror cósmico cuando en diferentes historias hablaba de demonios necrófagos, de dioses primigenios y de cómo muchos de ellos cantaban Pi Shub Nigurat a la cabra de los mil vástagos en R'lyeh. Y así, al leer me he sentido viajar a muchos lugares de la mano de escritores que me encantan. Por ejemplo, de la literatura clásica he viajado de la mano del altísimo poeta épico Homero, o del maravilloso trágico griego Sófocles, o del iluminado Dante, como se los dije anteriormente. De la literatura de terror he viajado con el maravilloso Poe, con Lovecraft, con Algernon Blackwood, con las novelas de Stephen King, etc. O, por ejemplo, también con la poesía, ¿no? Que también sabe cantar e iluminar. He estado con Whitman, el inefable y multitudinario que decía Borges de Whitman, ¿no? También con Rimbaud, Hölderlin, Baudelaire, Mallarmé, Asunción Silva, Porfirio Barba Jacob, entre otros. Y créanme que algo que es realmente curioso de los buenos libros, más allá de cómo nos abren la puerta a la imaginación, y sobre la imaginación aquí les comparto una frase de Albert Einstein muy bella que dice, la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abarca todo el mundo, estimulando el progreso y dando a luz a la evolución. Bueno, eso que me parecía, que les decía, eso que me parecía más curioso, es como los libros también nos sensibilizan ante la vida, ante la naturaleza y ante los otros, y nos muestran que el ego, ese ego, no es más que una trampa de la mente individualista, ¿no? Que no puede ir más allá, que no es capaz de una mente colectiva, que es realmente la que queda viva después de la muerte. Bueno, ahora supongamos que te has animado, pero aquí ya dices, sí, yo quiero leer, yo quiero iniciar, ¿no? Pero resulta que ya tienes toda la decisión, toda la voluntad de comenzar, pero te detiene otra pregunta y es, bueno, ahora por dónde comienzo, ¿no? ¿Cómo sé si este libro me va a gustar o no me va a gustar? Entonces aquí es cuando le respondo. Como en todo camino, al inicio nos podríamos sentir totalmente vulnerables e inseguros de por dónde iniciar o comenzar y es totalmente normal. Por eso les he dicho al comienzo que iniciar siempre es lo más complejo. Después es el mismo camino el que te ayuda a fluir, así como una hojita en el río de la creación. Te daré algunos tips para iniciar. No te daré nombres de libros porque sería un gran atrevimiento de mi parte, pero espero que con estos tips encuentres tu primer libro. Tip número 1.
Sigue recomendaciones y hazlo con gente que admiras. Por ejemplo, si te gustan las historias llenas de ficción, o sea, de personajes imaginados y de otros mundos, y así, busca escritores de ese género, pon en internet escritores y reseñas de libros de ficción y empiezas a zambullirte en aquella literatura que te da curiosidad. O, por ejemplo, si prefieres libros con hechos reales o novelas, haz exactamente lo mismo. Busca escritores que te llamen la atención, siempre lee a aquellos que admiras, pues son ellos los que más pueden enseñarte. Para todo camino siempre necesitamos un guía, alguien que ya haya logrado lo que nosotros queremos lograr. O si te gusta más la poesía también, busca un libro de poesías y lee una poesía cada día o muchas cada día, pero sé perseverante. Y sé constante. Si te gusta la poesía romántica, por ejemplo, busca poetas románticos. Si te gusta la poesía de la vida, busca grandes poetas de la vida. Eh, Tip número 2. En el caso de que ya hayas ido a las bibliotecas por el libro que te gusta o lo hayas comprado y resulta que te dispones a leer ese libro que tú ya estás totalmente seguro de que te va a encantar y te aburre, de repente lo vas a leer y te aburre demasiado, vas 15, 20 páginas y ya no te agrada nada, nada, nadita. Pues te digo, no te esfuerces. Si estás comenzando en el camino, no te esfuerces a ver aquel libro que no te gustó como un deber, porque como dijo Borges, la lectura tiene que ser una forma de felicidad y no nos podemos obligar a ser felices. Así que si están en la biblioteca, ve por otro libro que te agrade y que te atrape desde el comienzo. Y en el caso de que lo hayas comprado y pienses que fue un desperdicio, ¿no? De dinero, tienes todo el derecho de frustrarte, de encolerizarte, pero no hay que quedarse jamás en el problema, sino que siempre ve por la solución. Por ejemplo, puedes buscar librerías donde cambian libros. Tú llevas el tuyo y lo cambias por otro, o puedes revenderlo, o si tienes la posibilidad y la facilidad de comprar otro libro, puedes donar el que no te gustó a un colegio o a una biblioteca, porque ¿para qué tener guardado el conocimiento que puede esclarecer a otra persona o que puede ayudar a otro? Y en este punto recalco el anterior punto de que primero indagues. O sea, para no tropezarte tan fuerte en el camino, primero indaga sobre qué es lo que vas a comenzar a leer, ¿no? Para que si nos tropezamos, la piedrita no sea tan grande. Y tip número 3. Si ya encontraste la literatura que te agrada y te has inmerso en sus letras y ya has caminado un poco más por ese camino, te digo que no te dé miedo ir por aquello que no conoces. O sea, por otros libros que piensas, qué interesante, pero no, a mí solo me gustan las novelas o, ay, qué interesante, pero no, yo solo leo poemas. ¿Qué tal no me guste? Mira que lo que tiene magia es aquello que no conocemos, es aquello que es inseguro para nosotros. Y mira que alguna vez el camino que estamos siguiendo ahorita, hace un tiempo, nos era totalmente desconocido. Entonces no temas a desviarte del camino e ir a beber de otro riachuelo, de otra fuente, de otro arroyo, porque quién quita y ahora ya tu espíritu no solo alberga ese camino por el que ibas, sino también puede albergar fuentes de las que ahora también puedes beber y de las que también puedes compartir a otros. Y bueno, finalmente les comento que he conocido personitas que ya son adultas, ¿no? Y que por muchas razones no se animan a leer y piensan que ya es tarde. Y por eso he aquí la última pregunta. ¿Ya es tarde para comenzar? Por supuesto que no. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para ser mejores, nunca es tarde para decidir ser hombres o mujeres de conocimiento, al igual que nunca es tarde para decidir de dejar de vivir como menos que hombres. Muchos dicen, no, ya es tarde, tengo 50, 60 años. Pues mira que a los 60 Albert Einstein empezó a estudiar griego antiguo. Facundo Cabral le releía a Borges hasta los 85 para que corrigiera y Moisés a los 80 empezó a dirigir el Éxodo. Así que, ¿cómo no vas a poder empezar de nuevo? Y si el tiempo es lo que te preocupa,
puedes cambiar la media hora o más horas de televisión que ves en el día, puedes tomar un libro y leerlo. O, por ejemplo, cambiar esas horas que estás en el celular viendo redes sociales y a veces hasta con cosas que turban, entristecen el alma o el espíritu. También cámbialos por lectura o puedes leer 15 minutos antes de irte a acostar. O sea, pon la alarma en tu celular o bueno, no sé. Y vas y esos 15 minuticos lees un ratito. O 15 minutitos, empezar a levantarte 15 minutitos antes o 20 minutitos antes. Y tener en cuenta que cualquier cosa que hagas por ti tiene muchísimo, muchísimo valor. Y por supuesto, ¿no? Que habrán personas que te frenen, como en todo, pero recuerda esta frase de Antonio Machado que dice, es propio de aquellos con mentes estrechas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Entonces, no es tarde para empezar a plantar en tu jardín y embellecerlo. Y finalmente, como dijo Facundo Cabral, hay gente que cree que exagero, pero ¿qué voy a hacer si vivo entre lo maravilloso y lo fantástico? Y aunque hay tragos amargos, por supuesto, de esos tragos amargos ha aprendido a no beber mi corazón. Y también recordar que aunque estemos dormidos no deja de amanecer y que si ya conocemos el camino, ¿por qué vamos a andar acostados? Bueno, entonces hoy hemos hablado de la sombra de las preguntas, porque muchas veces las preguntas, en lugar de llevarnos a respuestas, a aclararnos, nos llevan muchas veces a entristecernos un poco, ¿no? A frustrarnos. Entonces, que las preguntas sean eso, un medio para ir más allá, para avanzar, y no para quedarte ahí y retroceder. Entonces, bueno, espero tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Hasta una siguiente eternidad.